Cuando tenemos fe, hay que pedirle a Dios señales para saber si algo es su voluntad o no. La fe pide señales o no pide señales. Allá en la carta a los Hebreos se nos dice que hay una lista de personas que nos demuestran que Dios responde, que podemos tener una fe pequeña, pero un Dios muy grande. Entre ellos, Gedeón. Gedeón se pone ahí en Hebreos 11 como un ejemplo de la fe. Y allá en el libro de los Jueces encontramos que Gedeón vive en la situación en que el pueblo de Israel, especialmente las tribus cercanas a la región de Galaad, están oprimidas por los madianitas, que les quitan su alimento, que los matan y los oprimen. Estando en esa situación, llega un profeta auténtico. Hemos dicho que el profeta auténtico nos invita a reconciliarnos con Dios y por tanto tiene que señalar también el pecado, y básicamente el pecado de la idolatría. Y le dice al pueblo de Israel, recuerden, dice Dios, yo les he ordenado no tener temor, no creer, no confiar en los dioses falsos. Así que el primer mensaje para nosotros con respecto a la fe es que nuestra fe no puede estar en nada que sea falso, ni siquiera en nada que sea finito. Si nosotros confiamos en algo que no existe, muchísima gente confía en cosas que no existen, como el horóscopo, como la brujería, como los ángeles protectores. No existe. O en cosas finitas. Bueno, yo sí confío en Dios, pero mi dinero en el banco es más seguro. Yo sí confío en Dios, pero pues es seguro que esta casa no se cae. Tenemos confianza en otras cosas, confianza en otros seres humanos. Y lo primero que el profeta dice es, no tengas temor de los dioses, solamente de Dios. Así que el ángel de Jehová, que en el Antiguo Testamento es una teofanía, es decir, una aparición de Cristo, se aparece a Gedeón y le dice, Jehová está contigo. La respuesta, que es a la vez pregunta de Gedeón y que puede ser la pregunta de todos nosotros, es, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué tengo el problema que tengo? ¿Por qué Dios no me ha contestado lo que le he pedido? ¿Por qué me va tan mal si Dios está con nosotros? Y recuerde que cuando Dios hace el saludo, Jehová está contigo. Y cuando nosotros hacemos la pregunta, si Dios está con nosotros, ¿por qué pasa lo que pasa? Dios ya está actuando. Nosotros estamos preguntando dónde está Dios, pero Dios ya está actuando. El hecho de haberse aparecido a Gedeón, de haberlo escogido, de tener un plan, el cual va a encargarle precisamente a Gedeón, nos muestra que Dios está atento a nuestras necesidades, aunque nosotros pensemos que no. Para mí ha sido de mucho consuelo una frase de Jesús que leí por allá de los 10 años y que dice, aún vuestros cabellos están todos contados. Imagínense lo que Jesús conoce de mí. Aún vuestros cabellos están todos contados. El ángel ordena a Gedeón que destruya los ídolos. Recuerde que la historia de Gedeón es una historia terrenal en la medida en que los hebreos poseen una tierra material, desarrollan guerras materiales contra gente de carne y hueso, tienen problemas como un reino político. Pero en cambio con Dios, la iglesia tiene un reino espiritual. Nosotros no buscamos una tierra material,
no buscamos pleito, no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales. De tal manera que nuestras estrategias son espirituales. Volveré a eso más adelante. Pero lo que quiero decir ahora es que Gedeón derribó físicamente un ídolo. No necesariamente nosotros tenemos que hacer eso. Yo recuerdo, hace muchos años, unos extranjeros detenidos en la Secretaría de Gobernación, iban a deportarlos, pero estaban detenidos porque habían entrado a una iglesia católica a derribar las imágenes. Cuando leemos la historia de Gedeón derribando aquel ídolo, no quiere decir que vamos a entrar a cualquier lugar donde hay ídolos y vamos a empezar a tirar ídolos. Además de la hostilidad que nos vamos a ganar, como se la ganó Gedeón, ¿no? Recuerda que todo el pueblo se reunió y dijo, vamos a matar a Gedeón. Y su papá tuvo una buena idea, ¿no? Si Baal es Dios, pues que Baal se defienda. Y obviamente Baal no se defendió, porque ningún tipo de imagen, ni de dioses griegos o babilonios, pero tampoco de personajes cristianos, siendo imagen, puede tener ojos y ver, ni puede tener manos y actuar, y tiene pies que no caminan, ¿verdad? Entonces Baal no se defendió y a Gedeón le pusieron Jerobaal, que significa el que lucha con Baal. Pero si quisiéramos hacer destrucción de imágenes, eso no serviría de nada. Lo que necesitamos es que en nuestro corazón podamos cuidar que no haya nada que está ocupando el lugar de Dios. Que no tengamos confianza en nuestro futuro, en nuestra juventud, en nuestro dinero, en nuestro talento, en nuestra capacidad. No podemos tener confianza en nada, y mucho menos en las cosas que hoy la gente quiere tener confianza, en las buenas vibras, en la energía, en la armonía con el universo, en los decretos. Nuestra confianza solo puede estar en Dios. Y entonces la primera tarea de Gedeón fue derribar el ídolo. Después el Señor le dijo que librara a Israel de la opresión de los madianitas. Las acciones de Dios y los personajes enumerados en Hebreos capítulo 11, todos tienen que ver con salvación, con redención. Dios, cuando nos habla de la fe, nos está hablando de salvación. El deseo de Dios es salvarnos. ¿Por qué tanto énfasis en la fe? Porque la fe es la aceptación de la salvación que Dios nos ofrece. Por eso la carta insiste también en no apostatar, en no abandonar la fe, sino seguir el ejemplo de estos personajes que creyeron en las circunstancias más difíciles. Cuando Gedeón fue mandado a liberar al pueblo, entonces él tuvo todavía un poco de duda. Es natural, ¿no? Se dice que los madianitas en su campamento parecían tan numerosos como la arena del mar, y sus camellos eran incontables, sus camellos de batalla. Seguramente, además del número, los moabitas, los amonitas, amalecitas, y como después los filisteos, tenían armas mejores que las armas de cobre de los hebreos. Ya habían entrado ellos a las armas de bronce, quizá a las armas de hierro. Algunos al uso del caballo, como los filisteos, o al uso del camello, como en este caso los madianitas. Es decir, la tarea que Dios le pedía a Gedeón era una tarea muy grande y muy difícil. Pero esa es la tarea que Dios le va a pedir a usted. Porque usted y Gedeón son iguales. ¿No? ¿No dice Santiago que el profeta Elías era hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros? No vaya usted a pensar que algunos personajes
de la historia de la redención son extraordinarios, ¿no? No, Abraham, David, Gedeón, Lutero, por allá en un nicho. Yo en cambio, soy un ser humano común y corriente. No hay diferencia entre nosotros y Gedeón. No hay diferencia entre usted y Elías. No hay diferencia entre usted y Pedro. Entre usted y Lutero. El Señor nos llama a una tarea más allá de nuestras fuerzas. ¿Por qué Hebreos quiere poner a Gedeón como ejemplo de fe? Porque Gedeón va a aceptar la gracia para hacer una tarea mayor a sus fuerzas. Porque la fe va a llevar a Gedeón a renunciar a la confianza en los ídolos, en todo lo que es finito, para depositar su confianza solamente en Dios. Pero de todas maneras necesita fortalecer su fe y entonces empieza a pedir señales. Y dice, bueno, Señor, mira, yo voy a poner afuera de mi casa una piel y la voy a dejar toda la noche. Si mañana en la mañana la piel está mojada y la tierra está seca, es una señal de que sí me estás mandando, de que sí estás conmigo. Y efectivamente a la mañana siguiente Gedeón sale y busca la piel y la piel está mojada del rocío y la tierra está seca. Y Gedeón dice, bueno, ¿y qué tal si fue casualidad? Señor, no te enojes y ahora te pido otra señal. Dice, ahora que sea al revés. Ahora voy a pedir que el vellón o la piel esté seca y la tierra esté mojada. Y al día siguiente, cuando él va a buscar, efectivamente el vellón está seco y la tierra está mojada. Por eso yo comencé preguntando, ¿debemos pedir señales? ¿Debemos pedir señales? Esta historia del vellón es muy significativa. Por lo pronto, por allá en la Edad Media, Felipe, duque de Borgoña, la combinó con el vellocinio de oro de Jasón. ¿Se acuerda de Jasón y los argonautas? Hasta ahora hay una orden en Europa muy importante de nobles y caballeros que se llama la Orden del Toisón de Oro. Y es una combinación de la historia de Jasón con la historia de Gedeón, ¿verdad? Y la mística monástica, mariológica, ha visto en el vellocinio una ilustración de la Virgen, de tal manera que en la iconografía católica las pinturas representando la historia del vellón son muy numerosas, pero están referidas a la Virgen. Sin embargo, hoy me refiero más bien al hecho medular de si nosotros debemos o no debemos pedir señales a Dios de su voluntad. Es algo con lo cual tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Déjeme adelantar y decirle que aunque esta historia está allí, no la vamos a tomar como prioritaria. ¿Por qué? Porque ya vimos que todo lo que Gedeón ha vivido está en el plano terrenal y nosotros estamos en el plano espiritual. La guía en el Antiguo Testamento es muy diferente a la guía en el Nuevo Testamento. Se me ocurre ahora otra forma de la guía en el Antiguo, que era el Urim y el Tumim, ¿no? ¿Qué era el Urim y el Tumim? No sabemos a ciencia cierta, pero podría ser, algunos intérpretes suponen que era una especie de piedrecillas que cargaba el sacerdote en el pectoral y que dependiendo cómo cayeran, un poco al estilo de los dados, era que Dios sí quiere o que Dios no quiere. Esto no lo volvemos a encontrar en el Nuevo Testamento después del bautismo con el Espíritu Santo. Antes sí, incluso para saber quién va a sustituir a Judas, casi a ver quién saca la pajita más corta, ese es el que va a sustituir a Judas, ¿no? Echaron suertes, dice. Pero, muchas gracias, después del derramamiento del Espíritu Santo, encontramos más bien que es el Espíritu Santo el que guía a los creyentes con respecto a la voluntad de Dios. Hay que tener cuidado con eso de pedir señales porque podremos caer
en asuntos del azar. Imagínese lo que significaría, Señor, si tú quieres, pues que caiga águila y me eche un volado, ¿no? Y esto que les voy a decir es prácticamente real, ¿eh? A mí me gusta fulanito y yo quiero saber si es la voluntad de Dios que me case con fulanito. Le voy a pedir a Dios una señal. Si fulanito trae zapatos negros, es que Dios sí quiere. Y llegó fulanito y traía zapatos negros, ¿no? Y entonces los papás de la muchacha le dicen, no, ese muchacho no te conviene. Y el pastor le dice, no te conviene, pero ella dice, a mí Dios ya me dijo que sí. A mí Dios ya me reveló que sí es su voluntad. Y eso es muy frecuente, ¿eh? Los jóvenes que caen en la necedad de decir que Dios ya les mostró, cuando todo lo demás está mostrando lo contrario. Es un problema si no somos cuidadosos, si somos incluso supersticiosos en el pedir señales, ¿no? Por la mañana me levanté y como que se me atoró la chapa. Yo dije, es una señal de que no debo de ir a trabajar. Y me fui a dormir, ¿verdad? O sea, no, ¿por qué? Porque antes que las señales, conocer la voluntad de Dios es un asunto de conocer su palabra. Gedeón antes se había enfrentado a la palabra del profeta y a la palabra del ángel de Jehová. No simplemente a él se le había ocurrido que quería ser un libertador, y como muchos ahora, de repente ya dicen, es que yo soy apóstol. ¿Y quién te nombró? ¿Quién te mandó? Dios. ¿Sí? Pues ya casi haz tus tarjetitas y ya, ¿verdad? Antes hubo verdaderamente un llamado de Dios para Gedeón, una palabra de Dios. La palabra de Dios para nosotros está en la Biblia, ¿no? Está en la Biblia. Desgraciadamente, y a pesar de que hoy la Biblia puede producirse por millones y ser más barata que cuando no existía la imprenta, sigue siendo menospreciada. Hay iglesias donde sigue haciéndose de lado porque se pone por encima de ella revelaciones, profecías y otras cosas, ¿no? Pero la palabra es la voluntad expresa de Dios. ¿Eso qué quiere decir? En la Biblia encontramos lo que Dios ya dijo que es su voluntad. Por tanto, lo que está en la Biblia no es algo que yo me tengo que preguntar. Por ejemplo, yo tengo un vecino que es mi enemigo, ¿no? Y yo le voy a preguntar a Dios, Señor, ¿quieres que lo ame o que ore para que le caiga la maldición? Y yo le pregunto a Dios eso, no es necesario que se lo pregunte, porque la Biblia dice, ama a tu enemigo, ¿no? O sea, la voluntad expresa, lo que Dios ya dijo, aquí está. Y no necesito pedir señales de eso. Señor, si tú quieres que ame a mi enemigo, pues que hoy me traiga un pastel. Pues no necesito pedir señales de ningún tipo porque ya está dicho aquí. Volviendo al asunto de las parejas, ¿no? Señor, pues dame una señal si me puedo casar con fulanito. No es cristiano, pero es mejor que muchos cristianos. Clásico argumento, ¿no? ¿Sí? Aquí dice que no, entonces no preguntes. No pidas señales de lo que Dios ya te dijo claramente que sí o que no. Por eso lo primero que necesitamos saber para conocer la voluntad de Dios es la Biblia. Y si no conocemos la Biblia, de nada sirve que andemos pidiendo señales. Más bien es probable que las señales sean falsas, sean coincidencias, sean suposiciones que nos lleven por un camino equivocado. Hay quien dice que a veces las circunstancias son como una señal de que Dios quiere algo, como puertas abiertas. Yo creo que no, porque imagínense que Pablo va a predicar, como efectivamente sucedió, y su barco naufragó, y él se quedó 3 días allí en el agua. Si tuviésemos que guiarnos por las circunstancias para saber si algo es la voluntad de Dios, Pablo hubiera dicho, no, Dios no quiere que yo vaya a predicar. Si Dios quisiera, no se hubiera hundido el barco. Si Dios quisiera, no estaría yo aquí entumido y remojado 3 días. Ya mejor me voy para mi casa. Las circunstancias no nos revelan la voluntad de Dios porque necesitamos saber si la circunstancia debe ser vencida, debe ser superada, sufrida. Y no porque la circunstancia es difícil, voy a pensar que Dios no quiere.
Muchas veces la circunstancia se me facilita para pecar. Yo no dudo que a veces el diablo hasta me ponga ahí el pecadote, ¿no? Mira, facilito. Ah, no, pues si se dio la circunstancia, es que Dios sí quiere. No, las circunstancias no. La palabra de Dios es lo más importante. Pero cuando digo la Biblia, no se trata de abrir la Biblia al azar. A ver qué dice la Biblia. ¿No? Eso no, eso es una forma adivinatoria. ¿Y qué tal si le sale el versículo que dice, Judas se ahorcó? ¿Usted qué va a hacer? ¿No? No es así como Dios nos habla en la Biblia, no es así. Tenemos que entender claramente el plan de redención, la historia de la redención que está aquí en el texto sagrado. Por eso hemos insistido tanto en comprender que la revelación es creciente y que la revelación tiene su culminación en Cristo y que todo lo que no glorifique a Cristo, a la obra de Cristo, no puede venir de Dios. Y en ese sentido hermenéutico debemos entender la voluntad de Dios. La segunda cuestión para entender la voluntad de Dios es la acción del Espíritu Santo que mencionaba yo hace rato. Y ciertamente el Espíritu Santo nos habla como una voz interior. Pero aún allí tenemos que tener cuidado porque no siempre es fácil discernir cuando el Espíritu Santo está hablando y cuando mis deseos están hablando. O diría, mis deseos están gritando. No es tan fácil discernir cuando el Espíritu está hablando y cuando mis pensamientos, mis opiniones están predominando. Por eso es que cuando hay personas que insisten mucho, para todo dicen, Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me mandó, Dios me enseñó. De todo lo que esa persona diga, dude usted la mitad y la otra mitad no le crea. ¿Por qué? Porque Dios nos habla, sí es cierto que Dios nos habla, pero tenemos que ir a buscar una garantía de que esa es una palabra divina. Y la única manera de entender la voz del Espíritu Santo, la única manera de conocer más la voluntad de Dios es madurar en el amor. Solo cuando amo puedo ver a la gente como Dios la ve. Solo cuando amo puedo soportar lo que debería soportar. Solo cuando amo puedo pensar en el bien de los demás como Dios quiere. Si no soy maduro en el amor, no voy a entender la voluntad de Dios, ni abriendo la Biblia al azar, ni pidiendo señales, ni echándome volados, ni recibiendo profecías del profeta que viene y ora por mí. Esa no es la manera de conocer la voluntad de Dios. Es conocer su palabra, estar lleno del Espíritu Santo, permitiéndole que madure en mí el fruto del amor. Y entonces las señales, si acaso, ocupan un lugar bastante secundario, ¿no? Más bien es la voz y la paz del Espíritu Santo lo que muchas veces nos impulsa a hacer algo o nos lleva a dejar de hacer algo. En otras palabras, no hay una fórmula precisa y concisa de cómo saber la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque eso depende de una íntima relación sincera del Hijo de Dios con su Padre Celestial. Nadie te puede decir cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Nadie. Solamente Dios. Y si te equivocas, y si no la oyes bien, y si no la entiendes, no hay fórmula que te lo facilite. Si no hay entrega del corazón, si no hay anhelo auténtico de poner a Dios primero, te vas a equivocar y vas a pensar que la voluntad de Dios es la que no es, ¿verdad? Porque el cristianismo es un asunto del espíritu, no de reglas, no de pasos, sino de entrega a Dios, de relación. Bueno, en este caso Gedeón pidió las señales y recibió de Dios una confirmación. Entonces Gedeón convocó a las tribus de esa región, básicamente Manasés, Aser, y les dijo, vamos a luchar
contra los madianitas. Se juntaron más o menos unos 32,000 soldados. Por un lado son muchos, ¿no? Bueno, en el caso de que la cifra sea precisa, lo que es difícil, en estos textos antiguos no se pretendía la exactitud de la historiografía moderna, sino simplemente darnos una idea de que era una multitud. Evidentemente menor a la cantidad de madianitas, eso seguro. Quizá un soldado hebreo por 4 soldados madianitas, ¿no? Estaban en inferioridad numérica, eso es definitivo. Sin embargo, Gedeón tal vez ya se sentía un poquito mejor, ¿no? Bueno, ya vi el ángel de Jehová, Dios me libró de que me mataran los adoradores de Baal, que estaban enojados. Dios ya me dio la señal de la piel, las 2 veces, y ahora pues mi poder de convocatoria es muy grande, ya junté 32,000 soldados. Como que ya voy un poco más confiado a hacer la tarea que Dios me dio. Pero ahora resulta, lo voy a decir con toda reverencia, que parece que a veces Dios está reprobado en matemáticas, en aritmética, ¿verdad? Porque le dice a Gedeón, a ver Gedeón, tienes muchos soldados. Señor, no, es que mira, tú no sabes, los madianitas son 120,000, yo tengo 32,000, no son muchos soldados, son muy poquitos soldados, ¿por qué no me mandas más soldados? No, Gedeón, tienes muchos soldados. Esta tarde les vas a decir que todos los que tengan miedo de ir a la guerra se regresan a su casa. ¿Dónde se ha visto eso? Porque cuando hay una revolución o una guerra, los que ya forman un ejército practican la leva o reclutamiento y a todo hombre en edad de pelear lo obligan a ir con ellos. Y si no va, pues lo matan. Incluso hay sargentos o supervisores que al frente están azotándolos o obligándolos a pelear. Si no matan al de enfrente, pues los matan a ellos desde su propio lado. Por otro lado, no crean ustedes que los soldados siempre son, bueno, sí son valientes, pero no necesariamente el valor significa no tener temor. Una de las características del hombre es el valor y la agresividad, o más bien la violencia, ¿no? No estoy hablando de atacar a otro necesariamente, ¿no? Sino que el carácter varonil es más tosco, ¿o no? Para tomar cosas, para comer, para caminar, es más tosco. Por eso el que dice que es una mujer atrapada en cuerpo de hombre, se quiere volver muy delicado, corroborando con ello que el hombre es más bien tosco, ¿no? Pero a pesar de ese valor y de ese deseo a veces de luchar, que tiene un origen biológico, porque no es más que testosterona, también existe el temor. Y entonces, cuando Gedeón dice, pues, ¿en qué ejército? Si tú dices, el que no quiera pelear no vaya, pues te queda solo, ¿no? Evidentemente. Sin embargo, Gedeón obedeció a Dios. Otra vez vemos la fe, ¿no? Lo que hay que ir rescatando es que el apóstol que escribe Hebreos nos hace análogo la situación de Gedeón con la fe que debemos tener nosotros frente a esas situaciones que son muy grandes para nosotros. Frente a esas situaciones en las que a veces nuestra alma reclama y pregunta si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha acontecido esto? Gedeón obedece y les dice, todos los que tengan temor, mañana por la mañana váyanse para su casa. Y resulta que se regresan 22,000 soldados. 22,000. Imagínense la pérdida en términos del número de un ejército. Terrible. Gedeón se queda con 10,000 soldados. Dice, bueno, pues
Al menos estos sí están preocupados por defender su casa, sus tierras, su vida, ¿no? Estos sí piensan que maciosar es un extraño enemigo, ¿verdad? Pero Dios le dice, todavía son muy poquitos. Digo, todavía son muchos, ¿no? Todavía son muchos. No puede ser. Pero la palabra divina dice, para que Israel no se gloríe pensando, por mi fuerza, yo logré mi libertad. ¿Por qué Dios a veces permite, o incluso, me voy a atrever a decir, a veces provoca, que la situación se vuelva más complicada? Porque la fe tiene que quedar perfectamente definida y clara en que la respuesta es la respuesta divina. ¿Usted se acuerda que Dios le prometió a Abraham un hijo? O más bien una numerosa descendencia. Si esa promesa se hubiera cumplido cuando Abraham era un jovenazo, pues hubiera dicho a Abraham, yo soy muy hombre, ¿no? Por eso tengo una gran descendencia. Pero Dios permitió que la circunstancia se agravara y se agravara hasta que para Abraham era humanamente imposible siquiera tener un hijo. Y entonces Dios actuó. Tenemos el caso de Elías, que está pidiendo a Dios que caiga fuego del cielo y consuma el holocausto, pero antes dice, tráiganme agua. Y le echa agua a la leña y le echa agua al animal y todo lo deja totalmente mojado para que sea más difícil y se vea que quien hace las cosas es Dios. Por eso Pablo decía en su carta a los Filipenses, cuando soy débil, entonces soy poderoso. Cuando me doy cuenta que yo no puedo, entonces permito a Dios actuar. Esto es muy importante para el ministerio. Cuando uno se acerca a servir a Dios y dice, no, bueno, pues es que yo ya tengo estudios suficientes, es que yo soy muy inteligente, es que yo soy muy capaz, es que yo soy buen administrador, es que yo sé hablar bien, o en cualquier otra cosa que nosotros confiemos para servir a Dios, nos estamos convirtiendo en un estorbo. Y quizá tenga que llegar la circunstancia en que Dios nos ponga totalmente inútiles para que entonces podamos decir, tiene que ser Dios. Si no es Dios, no se puede. Pero lo mismo en muchas circunstancias de nuestra vida, ¿no? A lo mejor me quedé sin trabajo, digo, bueno, pues en lo que encuentro tengo unos ahorritos. A lo mejor Dios va a permitir que se le acaben los ahorritos y todavía no encuentre, para que vea que quien sustenta es Dios. No estoy diciendo que no ahorre, sino que nuestra fe esté en Dios cuando Él permite que las circunstancias nos lleven cada vez más y más y más a la apretura, a la imposibilidad. Porque allí va a ser clarísimo que no fue nuestra fuerza, ni nuestra capacidad, ni nuestra inteligencia, ni nada que nosotros hubiésemos podido hacer. Solamente lo que puede hacer Dios. Dios le dijo entonces, todavía 10,000 son muchos. Llévalos a tomar agua. Y yo te voy a decir a quienes escojas y a quienes regreses a su casa. Entonces se inclinaron a tomar agua y algunos se arrodillaron cerca del río y llevaron el agua hasta su boca. Los que se arrodillaron, esos, Dios le dijo a Gedeón, esos no. Esos son un poco delicados. Mándalos para su casa. Los que se tiraron completamente a tierra y bebieron el agua como perros, esos aventados, esos que no les importa, esos son. Y total que Gedeón se quedó con 300, ¿no? Imagínense, contra miles y miles de soldados, y yo tenía 32,000, y ya nomás me quedan 300. ¿Sí? Pero cuando la carta a los hebreos dice, por la fe Gedeón, aquí está el punto, ¿no? Gedeón tuvo fe para seguir obedeciendo a Dios,
con los recursos precarios que Dios le había dejado. ¿Podemos servir a Dios así? A veces decimos, si yo me sacara la lotería, yo ayudaría a los pobres. Dos cosas. Primero, nunca se la va a sacar. Segundo, si se la sacara, no ayudaría a los pobres. Porque si no los ayuda ahora, no los va a ayudar nunca. Con los recursos precarios que tengamos, vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Entonces, Dios le dice a Gedeón, Dios es como muy comprensivo y muy paciente, ¿no? Gedeón tiene fe, pero Dios quiere fortalecer su fe y le dice a Gedeón, acércate de noche, sigilosamente, al campamento de los madianitas y escucha lo que están platicando. Y ahí va Gedeón y se acerca a una tienda y están unos soldados allá adentro que no saben que él está afuera y están platicando y dice uno, yo soñé que un pan de cebada venía rodando y chocaba con una de nuestras tiendas y la derribaba. Su compañero, al escuchar el sueño, dice, eso significa que Gedeón ha recibido de Dios a sus enemigos en su mano, que estamos derrotados porque Dios está con Gedeón. Entonces ya Gedeón se fue más seguro, más contento. ¿Por qué? Bueno, porque la actitud del ejército enemigo es fundamental. Es lo que se llama a veces en la guerra un ejército desmoralizado. Cuando un soldado cae en la histeria o en el temor, pues lo fusilan, porque si no, contagia a todos. Imagínense a todos los madianitas contagiados de temor. Déjenme decirles que en los ejércitos actuales, todos los soldados son drogados para poder ir a pelear, ¿eh? O sea, la guerra es tan terrible que no es una cuestión de que así en tus 5 sentidos es muy fácil, ¿no? El principal problema de drogas en los Estados Unidos surgió de los excombatientes acostumbrados a las drogas en la guerra de Vietnam y esas cosas, ¿no? Entonces, los madianitas estaban desmoralizados y entonces Gedeón organizó una estrategia. Dividió a su grupo de 300 en 3 grupos de 100. Les entregó un equipo de guerra muy particular. Una trompeta o cuerno, una olla, como de esas de cocer frijoles, una olla de barro, una antorcha y una espada, ¿no? Una estrategia muy curiosa. Y les dice, bueno, por la noche ustedes se van a poner en diferentes lugares. A mi señal van a gritar todos juntos, por Jehová y por Gedeón. Y van a romper las ollas, van a sacar las antorchas en la mano izquierda y su espada, ¿no? De tal forma que los madianitas percibieron o les pareció que era un ejército sumamente numeroso, el que ya estaba prácticamente encima de ellos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el rompimiento de las ollas, las antorchas en la noche por aquí y por allá, los gritos, les dieron a ellos esa sensación. No sabemos cuántos son, pero son muchísimos. Y entonces salieron huyendo. Pero no solo salieron huyendo, sino cayeron en una confusión. Y la confusión es que se empezaron a matar entre ellos. Es comprensible. Yo no sé si había uniformes tan claros como los que hoy existen, ¿verdad? Pero por lo pronto en la oscuridad de la noche yo salgo huyendo y veo uno que viene corriendo al revés y pienso que es el enemigo y pues lo mato y así todos, muchos se mataron entre sí. Así que varios de las tribus vecinas se unieron en un ataque y persecución contra los madianitas. Usted me dirá, bueno, pero ese texto es cuestionable en algunas cosas porque ¿acaso los madianitas y demás no son también seres humanos a imagen de Dios? ¿No Cristo también murió por ellos? Claro que sí. Pero acuérdense que para nosotros todas estas historias, como lo dirá Pablo, son ante todo sombra y tipo
del reino de Cristo y debemos sacar la enseñanza que está allí. Y con todo y ello, a veces Dios también nos defiende físicamente. Le voy a contar un testimonio de un pastor de provincia. No voy a decir ni la ciudad ni el nombre del pastor, por seguridad. Pero fíjese lo que pasó. Empezó a asistir a su iglesia una persona que pues aparentó ser cristiano y se empezó a involucrar y empezó a estar muy cerca y a enterarse de los negocios. Es un pastor que tiene buenos negocios, de los negocios y del dinero del pastor. Y era parte de una banda de narcotraficantes y secuestradores. Entonces ya fue con los narcos y les dijo, sí, mira, pues la situación está así, hay esto, hay aquello. Y entonces una vez el pastor salió en su carro de su casa y vio una o dos motos por ahí cerca y previsoriamente fue revisando y se dio cuenta que lo venían siguiendo. Entonces se metió a una plaza comercial y llamó a un agente de la policía que conoce y le dice, me vienen siguiendo, estoy en tal parte. Llegaron policías para detener a aquellos y resultó que en la plaza había otros policías coludidos con la mafia y no los pudieron detener. Y entonces el comandante de policía le dijo, no te queda de otra más que ir a platicar con el jefe de la banda, la policía, Y entonces él fue a platicar con el jefe de la banda y le dijo, mira, pues a ti te consta que nosotros ayudamos a las personas, que nosotros no andamos en otros tipos de negocios, etcétera. Y bueno, como que el jefe de la banda medio lo perdonó. La persona que se había integrado a su iglesia finalmente le platicó todo lo que le iban a hacer, cómo lo iban a cortar y cómo lo iban a matar. El pastor estaba muy espantado. Finalmente hasta su celular cambió, me habló de otro celular y me dijo, está pasando esto. Teníamos el plan de ir allá a dar unos cursos, me dice, por ahora no se va a poder, me tengo que ir de esta ciudad. Estoy tratando de vender todo y de desaparecerme lo más pronto posible. Esa fue, digamos, la situación con el pastor. El día de ayer, apenas ayer, me llama y me dice, hermano, todo está bien. A los narcotraficantes, que eran 9, mataron a 7. Y 2 huyeron, no sabemos dónde están. O sea, aún en el aspecto material, nosotros no vamos a ir a matar a nadie, Pero fíjense cómo Dios puede actuar o puede permitir que las mismas circunstancias de la maldad de la gente la alcancen, Es un testimonio real, insisto, no puedo dar su nombre, pero solo el día de ayer me está contando esto el pastor, que por cierto, pues, si nos está viendo, ya sabe que estoy platicando su testimonio, Entonces, Dios está con nosotros, A pesar de que las circunstancias hagan parecer que Dios no está con nosotros, lo está. Así que, ¿cómo nosotros ahora podremos hacer la tarea que Dios nos manda? Dijimos que Gedeón es un tipo de cada uno de nosotros, porque la Biblia tiene un carácter tipológico. Eso quiere decir que no pone allí historias que no se relacionen con nosotros, sino que presentimos incluso nosotros mismos cómo nos identificamos en cada personaje. ¿Quién es aquel o aquella que al leer la historia de Abraham o de David o de José no se ha sentido uno con aquella persona? Cuando leemos cómo Dios ayudó a David, cómo Dios protegió a José, cómo Dios le dio promesas a Abraham, ¿no nos sentimos nosotros en el lugar de ellos? Aun cuando leemos los salmos, ¿no nos identificamos con sus oraciones, con sus lamentos o con sus alabanzas? ¿Por qué? Porque la Biblia es tipológica, porque cada una de las cosas que nos cuenta están allí precisamente para que sepamos cómo es Dios y cuál es la relación que Dios quiere tener con nosotros, cuál es el tipo de bendición que Dios quiere tener con nosotros. Obviamente nosotros no vamos a tener guerras físicas,
Como ya dijimos, no vamos a ir a derribar ídolos, pero los vamos a quitar de nuestros corazones. No vamos a luchar guerras contra gente de carne y hueso, pero sí una batalla de tipo espiritual. Porque la arena de la lucha es espiritual. Cuando el apóstol Pablo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, significa que no vamos a pelear con seres humanos ni siquiera cuando nos persigan. A veces ni siquiera cuando nos agredan o abusen de nosotros, ¿no? Por allá Pablo, hablándole a los corintios, dice, ¿no sería mejor que ustedes sufran el agravio? ¿No dice Jesús que mejor caminemos la segunda milla, que pongamos la otra mejilla? No podemos tener lucha contra carne y sangre, sino contra las huestes espirituales, contra los ejércitos satánicos. Pero tenemos que comprender muy bien en dónde se da la lucha contra esas huestes espirituales. Y se da en la arena. ¿Cuál es la arena de la lucha? La mente, en la mente. ¿Sí? La arena de la lucha no es física, porque las huestes espirituales no son físicas. Por eso subrayo que toda estrategia física es una pérdida de tiempo. Como ir a dar vueltas a una ciudad, como ir a echar aceite, como subirse a un cerro y atar potestades, todo eso es inútil, porque no es con estrategias físicas, estamos en una lucha espiritual. La arena de la lucha es la mente. ¿En dónde está la influencia de los demonios? En la mente, en las ideas de las personas. Por supuesto, en el ámbito individual, pero también en el ámbito social. La gente piensa casi toda de la misma manera, está cortada con la misma tijera. Romanos 12 le llama el molde de este mundo, ¿no? Y entonces vemos que la gente tiene ideas muy difundidas y las modas son las mismas modas que todo el mundo acepta en cuestiones de ética, de sexualidad o de lo que sea. Desde las modas físicas, desde las modas de los peinados, parece que todo el mundo está cortado con la misma tijera, ¿no? Y entonces, cuando yo voy por el metro, una de las cosas que más me duele es ver que nuestro pueblo está cada día más sumido en una mayor miseria e incultura, que se refleja desde su forma de ser, de vestir, de hablar, su forma en todos sentidos, ¿no? Tanto su forma enajenada como su forma paupérrima. Nuestro pueblo está siendo sumido, pero la parte que permite o el instrumento que puede hacer que todo sea dominado por las huestes de maldad son las ideas de mentira, los engaños, los ídolos. Fíjense qué interesante, porque los ídolos normalmente son de yeso y de piedra. Sin embargo, la palabra ídolo del griego es la misma raíz que idea. Las ideas falsas son los ídolos. Ya lo decía Platón y Francis Bacon, ¿no? Las ideas falsas son los ídolos. Por eso nuestra lucha espiritual está en la arena de la mente, donde solamente predicando a Cristo podremos ganar batallas espirituales. Solo en la medida en que el cristiano se transforma y transforma su mente a la palabra de Dios, para entender la voluntad buena, agradable y perfecta que está en la palabra de Dios. Solamente ganamos una batalla cuando el cristiano piensa de otra manera, cuando hace uso de la mente de Cristo que nosotros deberíamos tener. Cuando el cristiano comparte con otro acerca del Evangelio y aquella otra persona puede entender el Evangelio y decide seguir a Cristo, se ha ganado una batalla, ¿no? Esa es nuestra batalla. Somos gedeones en ese sentido. Somos un pequeño ejército. Ojalá fuésemos una iglesia de 32,000, pero no somos 32,000.
¿Cuántos somos? 300. Somos 300. Pero somos de los que para tomar el agua no nos importa tirarnos al piso, ¿verdad? Somos de los que estamos dispuestos y vamos a ganar esa batalla. Por eso les digo que nos preparemos. Como se le dijo a Josué desde el principio, esfuérzate y sea valiente, no temas ni desmayes, porque tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Por la fe Gedeón pudo enfrentar con recursos precarios un problema mucho más grande que él. ¿Podremos nosotros, con los pocos recursos que tengamos? ¿Verdad? A veces quisiéramos pedirle a Dios más recursos, ¿no? Señor, es que si nos dieras más dinero, podríamos hacer más cosas. Dios dice, no necesitas más dinero, necesitas más fe. ¿No? El dinero no te va a cambiar el corazón. Yo te voy a cambiar el corazón. Y entonces mi gracia va a poder actuar en ti. ¿Sí? Bueno, vamos a orar.